En Cuba no hace falta inventar cuentos para hablar de lo absurdo. El primo que cayó preso por comerse un pedazo de carne de su propia vaca. El vecino que escondía la antena en el techo y aún así se la tumbaron. El guajiro que no podía darle de comer a su familia sin el permiso de un papel. Son historias tan locas que cuando las cuentas afuera la gente piensa que exageras. Pero tú y yo sabemos que no, son tan reales que duelen. La vida en Cuba está llena de prohibiciones que parecen chistes malos, pero que han costado años de cárcel, hambre y miedo. Soy Luisi, estudiante, cubano de a pie, y hoy te voy a contar algunas de las prohibiciones más raras que siguen vigentes, no solo en las leyes, también en la vida real, y cómo han afectado a gente como tú o como yo. Prepárate para reírte, para indignarte y para reconocer muchas cosas que has visto con tus propios ojos. Vamos a empezar por lo más sabroso y a la vez lo más prohibido. En Cuba, matar una vaca sin permiso no es un simple acto de campesino. Es considerado como un delito grave. El Código Penal dice que si matas un ganado ajeno te pueden caer de 4 a 10 años de prisión. Y ojo, ni aunque la vaca sea tuya. Si eres el dueño y la matas sin autorización, te tocan de 1 a 3 años de prisión o una multa. Esto significa que en Cuba una vaca puede valer más que tu libertad. Y claro, ¿qué pasó? Que el bistec se convirtió en un lujo, una fantasía. El gobierno dice que es para proteger la masa ganadera, pero la realidad es que convirtió al campesino en sospechoso y al cubano en cliente eterno del mercado negro. Y si no me crees, este mismo año en Camagüey hubo un juicio ejemplarizante. 2 personas condenadas a 6 años de prisión por transportar 181 libras de carne de vacuno. Así que ya sabes, en Cuba, comerte un bistec puede ser casi un acto de rebelión. En Cuba no basta con tener trabajo, amigos o familia en La Habana. Primero tienes que conseguir un papel. Sí, un simple papel. Un papel que diga que puedes estar aquí. Según el Decreto Ley 217 de 1997, si eres de otra provincia y llegas a La Habana sin ese documento transitorio, corres el riesgo de que te paren, te revisen y te manden de vuelta a tu ciudad de origen. O sea que puedes ser detenido y deportado hacia tu propio pueblo por vivir donde quieres vivir. Imagínate la escena, llegas a La Habana con tus sueños, tus maletas, tus deseos de prosperar y aparece un funcionario y te dice, aquí no puedes estar. Como si mudarte fuera un delito menor, pero con consecuencias reales. En cualquier parte del mundo pones una antena en el techo de tu casa y ves televisión internacional. Sin embargo, en Cuba, si lo intentas hacer, te puedes meter en graves problemas. El decreto ley número 35 dice que el Estado controla todo el espectro radioeléctrico. Y la resolución número 272 dice que necesitas un permiso especial para poder instalar estas antenas parabólicas. Traducción: si te agarran viendo CNN, Telemundo Internacional o cualquier otro canal en tu casa, te confiscan el equipo y te marcan como sospechoso. El gobierno dice que es para proteger al pueblo de contenidos desestabilizadores. La realidad es miedo a que veas otra versión del mundo. En resumen, la azotea en Cuba no es para ver televisión, es para tender ropa. Este es el corazón del problema. En Cuba, hablar tiene su precio. En 2018 se aprobó el Decreto Ley 370, conocido como la Ley Azote. Según esta ley, publicar en Internet algo que sea contrario al interés social del gobierno puede ser castigado con multa o incluso la cárcel. Y como todo queda en manos del criterio de las autoridades, eso significa que un post en Facebook puede ser considerado como un crimen. Y claro, ¿quién controla Internet? ETEXA, que tiene tarifas carísimas en dólares para un pueblo que solamente cobra en pesos. Parece que ya ser culto no es el único modo de ser libre, sino que ser callado es el único modo de estar libre. ¿Vives en una isla rodeada de mar? Perfecto. Pero en Cuba no puedes pescar libremente langostas ni camarones. La ley de pesca dice que estas especies son solo para la explotación comercial autorizada. Y si te pillan pescando para tu casa, te pueden sancionar. En teoría es para proteger la biodiversidad. En la práctica, el mar no es del pueblo. Por eso, mientras los turistas comen langostas en varadero, muchos cubanos ni siquiera han probado una. Especies como camarones, langostas, tiburones, solo pueden ser pescadas si tienes licencia, autorización dentro de regulaciones estatales. La pregunta es simple: ¿de quién es el mar sino del que lo rodea todos los días? Y hablando del mar, en Cuba puedes mirarlo,
pero no usarlo. El Departamento de Capitanía establece que los cubanos no pueden tener embarcaciones recreativas. Solo hay excepciones, si estás casado con un extranjero y tienes permiso especial del Ministerio del Interior. La lógica es simple, si te dejamos un bote, te escapas. Así que la solución fue prohibirle a todo un pueblo usar el mar para navegar. Lo irónico es que en otros países caribeños la cultura del yate, las lanchas, el mar, la pesca es algo cotidiano. Pero en Cuba es sinónimo de delito. Y el mar, que debería ser libertad, se convierte en una frontera. Y terminamos con una de las profesiones más respetadas, los médicos. En Cuba, los médicos no son libres de ejercer como en cualquier parte. Están regulados al punto de ser tratados casi como propiedad del Estado. Muchos no pueden salir de misión internacional sin permiso. Y si desertan, quedan castigados durante años sin poder volver a su país e incluso sin poder ver a su familia. El discurso oficial es que son ejércitos de solidaridad. La realidad es que son una fuerza de trabajo exportada y muchas veces sin la capacidad de decidir. Con respecto a este tema no le voy a hablar de algo extraño, le voy a hablar de mi caso. Yo, que soy estudiante de medicina, que me he pasado estudiando 5 años de la carrera, que ya ahorita prácticamente me voy a graduar, tengo 2 opciones: poder escoger una especialidad que me guste o renunciar y dejarlo todo, abandonarlo todo. Si cojo una especialidad, obligatoriamente voy regulado. Automáticamente no puedo salir del país, no voy a poder conocer, viajar a otro país porque el país te restringe. Es duro porque no es fácil pasarse tantos años de estudio para poder tomar la decisión de dejarlo todo. Por eso muchos estudiantes cogen la especialidad de medicina general integral, que es donde no lo regulan, pero muchos de los que están ahí no les gusta. Y es algo que no se corresponde con lo que yo quiero, con lo que muchas personas quieren, y tienen que optar por esa especialidad con el objetivo de que no lo regulen. Y bueno, esto es lo que realmente significa vivir en Cuba. No es el calor, las olas interminables, la comida, la corriente. Son reglas y prohibiciones que a veces parecen sacadas de otro planeta, que afectan desde lo que comes hasta cómo trabajas o cómo te mueves en tu propio país. Y hasta aquí el video que les tenía preparado para hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, no olviden dejar el like y comentarme ahí debajo qué les pareció el video. Si alguna de estas prohibiciones ustedes la conocían y cuáles otras saben que me puedan a mí informar de esta. Así que nos vemos en el próximo video.